Por ejemplo, un libro acá, un libro bastante, en este caso, pues, ¿no? Importante en esta parte, ¿ya? Le voy a poner acá el autor. Lo encuentran, por si acaso, de manera virtual, lo encuentran, sí, en internet. Es el Raymond Chan. Raymond Chan, ¿no? Este libro es muy bueno. Ojo, no te asustes cuando yo te digo que es un libro universitario, por si acaso, ¿sí? Es muy entendible, tiene mucha lectura, realmente, mucha lectura, ¿sí? Eso es lo característico de los libros universitarios. Tienen mucha lectura, pero tienen pocos ejercicios de aplicación. Tienen ejemplos prácticamente, pero esos ejemplos están bien dosificados en la parte teórica. Este es uno de ellos, el otro es el Brown. Estos dos libros son los libros más usados, más recomendados en la actualidad, ya para postulantes a universidades como la UNI, básicamente la UNI, ¿sí? Raymond Chan y el Brown, ¿no? Y hasta hace unos años se utilizaba, por ejemplo, también, había un libro que ya no ha salido más ediciones, creo que la última edición es del año 2002 o 2003, es el Witten. Son tres autores, pero el Witten es el más sobresaliente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá también este libro, bueno, si lo encuentran es muy bueno, ¿no? Pero en la actualidad son más el Chan y el Brown. Pueden ustedes buscarlo en internet, Química General se llama, los tres son de Química General. ¿Saben que yo les digo una cosa? Sobre todo en este tema sobre todo y en el que viene, si usted quiere manejar muy bien la teoría, tiene que buscar esta información. Deben buscar esta información. Es muy importante, chicos, que lo hagan ustedes. Bueno, se supone que estoy hablando con jóvenes que van a postular, ¿no es verdad? Estoy hablando con jóvenes que van a postular, ¿no? Eh, si fuera, pues, si fueran chicos solamente de colegio, ¿no? Entonces, donde todavía no tienen, pues, algo de repente definido, de repente no les comentaría eso, ¿no? Pero estoy hablando con chicos que tienen en mente postular, pues, a una universidad, ¿no? Una universidad, en este caso nacional, llámese UNI, llámese San Marcos de repente, qué sé yo, ¿no? Porque, bueno, no todos los que están acá suelen postular a la UNI, ¿no? Pero la mayoría sí, tal vez, ¿ya? Bien, entonces comenzamos con la clase ahora sí. Ya, vamos a hablar primero acerca, bueno, una pequeña introducción para entrar al tema, ¿ya? Primero, tenemos acá algunas sustancias que normalmente, de manera habitual, nosotros utilizamos en la casa, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar nosotros del agua, ¿sí? Tenemos acá el agua, ¿sí? El agua H2O, ¿ok? En el caso del agua, ¿ya? El agua, por ejemplo, íntimamente está compuesto de esta manera. O sea, si yo tomara una muestrita acá pequeñita del agua y eso lo llevara pues a analizar, ¿no? A un microscopio, lo que yo obtendría sería más o menos una figura así, ¿ok? Una figura así, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ese es el caso del agua, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, acá mismo, en el caso del agua, ya vamos a ver en su molécula que un átomo de oxígeno está unido a dos átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces, esas características que tiene acá el agua, esas características que tiene, ¿ya? Vamos a ver nosotros que hacen, por ejemplo, de que el agua tenga una temperatura de ebullición más o menos de 100 grados. Menor que otras sustancias, pero mayor que otras también. Por ejemplo, cuando yo digo de 100 grados, ¿no? Una temperatura de ebullición, vamos a notar que esa temperatura es mayor, por ejemplo, ¿no? Que de repente el etanol, que es el alcohol etílico. El alcohol etílico hierve más o menos a 78 grados. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué el agua sí y el otro a 78? Ah, eso tiene que ver con ese tema. Por ejemplo, el éter, ¿no? De repente a mí hablar del éter, ¿no? Estás jugando tu partidito de fútbol por ahí y te golpeaste. No, claro, cuando es un partido oficial, ¿no? Entonces te golpeas en el cuerpo médico, te aplica éter, ¿no es cierto? ¿El éter te cura? No, el éter solamente te está adormeciendo, nada más. Claro, lo que pasa es que el éter es como aplicarte hielo, más o menos por ahí. El efecto pero es mejor, lógicamente, ¿sí? Ya, el éter, por ejemplo, hierve a una temperatura mucho menos que 100. Si no me equivoco, estaba bordeando los 30, ¿sí? Entonces, ¿por qué, profesor, uno hierve a 30, el otro a 78, el otro a 100? Profesor? Ya, esas características son justamente, o sea, se explican, ¿no es cierto?, a partir de la estructura molecular. Eso vamos a tratar nosotros en la clase de hoy día.
Por ejemplo, tenemos la sal común, ¿no? La sal común, el cloruro de sodio, por ejemplo, el cloruro de sodio, donde íntimamente yo tomo un pedacito de esto y voy a ver esto de acá, donde hay cristales, o sea, son cristales, donde los iones están sí, amarrados de esta manera, como si fueran mallas, ¿no? Mallas, ¿no? Pero en todas las direcciones. Tenemos acá cationes que son sodio y aniones que son cloro, cloruro y sodio, ¿no? En este caso son los aniones y cationes. Obviamente, como son de cargas opuestas, hay una atracción entre ellas. Eso lo mantiene juntos, ¿correcto? ¿Ya? Y esta fuerza que lo tiene unidos es bastante intensa, ¿sabes por qué? Porque ellos, debido a eso, vamos a ver que esta sal, ¿sí? Se derrite aproximadamente a 800 grados, ¿sí? Ojo, acá hierve, acá se derrite. Ah, ¿cómo es eso, profesor? Claro, si hablamos de derretirse acá del agua, hablaríamos de 0 grados. Porque por debajo de cero está como sólido. A cero recién pasa líquido. ¿Te das cuenta? En cambio acá, esto es a 800. O sea que estas fuerzas que están acá internamente son más intensas que las que están en el agua. ¿Sí? Ya. Pero también tenemos, por ejemplo, acá el hierro, ¿no? Los clavitos de acero. Los clavitos de acero que contienen principalmente hierro y por ahí pequeñas cantidades de carbono. Ese es el acero. ¿Sí? Donde están unidos los átomos de hierro, también ellos están juntos y eso tiene una explicación. O sea, ¿por qué? ¿Qué cosa los mantiene juntos acá? Entonces, las fuerzas que mantienen juntos a todas estas, digamos, partículas pequeñitas en cada una de estas sustancias mencionadas, esa fuerza que mantiene unidos, eso se llama enlace. Sí, eso se llama enlace. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el enlace químico. Ahora, primero empezamos definiendo qué cosa es enlace, ¿no? ¿Qué cosa es enlace? Bueno, un enlace químico es la fuerza, decimos así, electrostática y magnética. Profe, ¿cómo es eso? Ya, electrostática es una fuerza de atracción de cargas opuestas. Magnética es atracción de polos opuestos de un imán. Esa es la atracción, en este caso, magnética. Dice que mantiene unidos dos átomos para formar una entidad de orden superior. ¿De qué identidad, o de qué entidad, perdón, de orden superior estamos hablando? Pues podemos hablar de una molécula o de una estructura cristalina, como en el caso del cloruro de sodio, ¿no? Podemos hablar de esto. Una molécula, como en el caso del agua, por ejemplo, acá. ¿Sí? Bien. Para esto, es importante, primero, entender lo que es la notación de Lewis. Esta notación de Lewis tiene que ver con el tema anterior. Hemos hecho tabla periódica, hemos hecho configuración electrónica. Tiene que ver con eso. ¿Sí? Ya, cuando hablamos de la notación de Lewis, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿a qué nos referimos? Decimos, es la representación mediante diversos símbolos, como puntos, asteriscos, etcétera, de electrones de valencia de un elemento representativo. Ajá, electrones de valencia. Ah, ¿te acuerdas de eso? ¿Qué cosas son los electrones de valencia, chicos? Ah, los electrones de valencia son los electrones del último nivel, ¿sí? Del último nivel, en este caso, de un átomo cualquiera. Esos son los electrones de valencia. En el caso de los elementos representativos, esos electrones de valencia, ¿sí? Justamente nos van a indicar a nosotros a qué grupo pertenece el elemento químico. Nos va a indicar eso, ¿no? A qué grupo pertenece. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, chicos, por ejemplo, acá tenemos nosotros algunos elementos, grupo 1A, 2A, 3A, hasta 8A, ¿no? Ustedes van a notar que, por ejemplo, los que son del grupo 1A tienen un solo electrón de valencia. Y eso lo vamos a representar, en este caso, como un puntito, ¿no es cierto?, alrededor del litio. Por ejemplo, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Eso lo vamos a representar como 4 puntitos a su alrededor. Por ejemplo, el cloro tiene 7 electrones de valencia. Está en el grupo 7A. Eso lo representaremos como 7 puntitos alrededor. Profesor, ¿y cómo sabe que tiene 7 electrones de valencia él? Haciendo la configuración electrónica. Vamos a ver que en su último nivel, en el caso del cloro es el tercero, tiene solamente 7 electrones. Eso se llama electrones de valencia. ¿Está bien? Entonces, yo puedo afirmar que la cantidad de electrones de valencia depende del grupo en el cual se encuentra, ¿no? El grupo de la tabla periódica. ¿Sí? O sea, depende de eso. ¿Sí? Continuamos. Ahora vamos a hablar de lo siguiente, la interpretación gráfica de un enlace químico. O sea, acá vamos a explicar por qué
¿Sí? ¿Por qué dos átomos se enlazan? ¿Por qué será necesario que se enlacen, no? ¿Por qué? Ya, y la palabrita clave se llama estabilidad. ¿Sí? Esa es la palabra estabilidad. Dos átomos libres tienen más energía, pero tienen menor estabilidad. Los átomos cuando se enlazan y forman una molécula, ahora tienen menos energía, o sea que liberan energía, porque ahora van a tener menos energía, pero van a tener mayor estabilidad. ¿Estamos? O sea, repito, cuando están libres, tienen más energía, pero tienen menos estabilidad. Cuando están juntos, ahora tienen menos energía, pero tienen más estabilidad. ¿De acuerdo? Lo cual significa que en la formación de un enlace, se libera energía. Y si yo te digo que se libera energía, entonces quiere decir que en este caso es un proceso exotérmico. Chicos? Eso sería entonces un proceso exotérmico. ¿Ok? Bien. Entonces decimos nosotros, esto es un proceso exotérmico. ¿Ya? En la formación del ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno en este caso, se ha calculado que la cantidad de energía que se libera es 432 kJ por mol. ¿Sí? Esto de acá también tiene un nombre, esto se llama energía de enlace. ¿Sí? Esto se va a llamar energía de enlace. Quiere decir que para yo romper este enlace, yo voy a requerir de esto, ya que la reacción se va a invertir. O sea que para yo romper este enlace necesito 432 kilojoules por mol. ¿Sí? Así es. Ok. Entonces ya sabes, cuando a ti te pregunten, oye, ¿por qué dos átomos se enlazan para ganar estabilidad? Nada más, así de simple. Ese es el porqué. Profe, ¿y cómo ganan estabilidad los átomos? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo ganan estabilidad? Pues justamente recuerden que los átomos son más estables cuando tienen la configuración de un gas noble. Claro que sí. Y los gases nobles, en la última capa, ¿cuántos electrones tienen? Tienen 8, casi todos. Ya, entonces los átomos van a querer llegar a 8. Van a querer llegar a 8. ¿Sí? Y para llegar a 8, entonces, a veces comparten electrones, a veces ganan electrones y a veces pierden electrones. ¿Sí? Bien. Veamos acá. Energía de enlace. Mira, es la energía que se libera, lo que te había comentado, cuando se forma un enlace químico o también la energía que se necesita para romper o disociar dicho enlace químico. ¿Sí? Bien. Normalmente los átomos están unidos con distinta intensidad, formando diferentes sustancias. Por ejemplo, mira, el enlace carbono-carbono. O sea, cuando yo enlazo dos átomos de carbono, ¿sí? Yo cuando enlazo dos átomos de carbono, escúchame, dos átomos de carbono, significa que se va a liberar 347 kilojoules por mol. ¿Te das cuenta? Y si quiero yo romper este enlace carbono-carbono, entonces necesito 347 kilojoules por cada mol. ¿Sí? Cuando se enlazan el flúor con el hidrógeno, ¿sí? Al enlazarse el flúor con el hidrógeno a partir de los átomos libres, se libera una cantidad de energía de ¿cuánto? 567 kilojoules por mol. Y si yo quiero romper este enlace, necesito esta cantidad de energía. ¿Está bien? Bien. Estas energías de enlace también son indicadores de la estabilidad del enlace químico. ¿Sí? Por ejemplo, este es el enlace más débil porque requiere menos energía para romperlo. Es el enlace más débil. El hecho de que el enlace sea más débil lo hace menos estable, más fácil de romperse, es menos estable entonces. En cambio, el enlace de acá, el de acá, el FH, es el más fuerte. Eso le da más estabilidad. O sea, eso hace, ¿no? Eso hace por acá de que sea más difícil romperlo, por lo tanto ese enlace va a ser más estable. ¿Sí? O sea, quiere decir que la estabilidad, ¿sí? Tiene que ver con la energía de enlace, ¿no? Tiene que ver con ello. ¿De acuerdo? Mayor energía de enlace, más estable. Menor energía de enlace, menos estable. Bien, continuamos. Continuamos. A ver. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña clasificación de los enlaces químicos, ¿sí? Bueno, primero vamos a hablar ya el enlace químico, la siguiente clasificación.
como enlace interatómico y enlace intermolecular. Algunos de estos últimos no le llaman enlaces, sino fuerzas intermoleculares, ¿sí? Acá le vamos a llamar enlace, ¿ya? Entonces hablamos de enlace interatómico y también de enlace intermolecular, ¿sí? El enlace interatómico puede ser de tres tipos. ¿Cuáles son esos tres tipos? Esto es lo que vamos a estudiar hoy día. Esto de acá. La próxima clase vamos a estudiar a esto que está acá abajo. ¿Sí? Hoy día vamos a estudiar básicamente esto de acá, ¿no? ¿Cuál es esta clasificación? Ya, puede ser enlace interatómico, o sea, enlace entre átomos. Puede ser de tipo iónico, de tipo covalente o de tipo metálico. A grosso modo, mira, a grosso modo. Iónico, metal, no metal. Digo a grosso modo porque no necesariamente va a ser así, pero sí mayormente. ¿Sí? Iónico, metal, no metal. Covalente, no metal, no metal. Metálico, metal con metal. ¿Sí? O sea, a grosso modo es eso, ¿no? O sea, iónico es cuando se enlaza metal con no metal. Covalente cuando se enlaza no metal con no metal. Y metálico cuando se enlaza metal con metal. ¿Sí? Bien. Por otro lado tenemos las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Las fuerzas intermoleculares van a depender en este caso, ¿sí? De la polaridad de la molécula. O sea, si la molécula es polar o si la molécula es apolar. Y eso, profe, ¿qué cosa es? Que vamos a ver durante el desarrollo de la clase. ¿Sí? Ya. El enlace intermolecular o fuerza intermolecular pueden ser de cuatro tipos. Por ejemplo, tenemos las llamadas fuerzas de London. Las fuerzas de London son llamadas también fuerzas de dispersión. ¿Sí? Fuerzas de dispersión. ¿Ya? Tenemos también las fuerzas dipolo-dipolo, o llamadas también fuerzas de Kisson. ¿Sí? Fuerzas dipolo-dipolo, o llamadas también fuerzas de Kisson. También podemos hablar de ello. Y también el enlace puente-hidrógeno. De repente esto lo has escuchado. Esto lo has escuchado. Un compuesto conocido donde se presenta en el puente de hidrógeno. A ver, alguien me comenta por el chat. A ver, chicos, ¿qué fue? ¿Qué fue? Cuando yo te digo puente de hidrógeno, ¿a qué te suena eso? ¿Algún compuesto conocido que presente puente de hidrógeno? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Sabes cuál? El agua, pues. El agua. ¿Sí? O sea, realmente el puente de hidrógeno es un caso particular. Es un caso particular, ¿sí? En este caso, dipolo-dipolo. Y también tenemos un enlace que es John-dipolo. ¿Sí? Estos cuatro tipos vamos a ver nosotros cuando hagamos enlaces intermoleculares. ¿Ya? Bien. Continuamos. Bien. Ahora vamos a hablar lo que te mencionaba hace un momento, la relación que hay entre los gases nobles y la famosa regla de estabilidad o regla del octeto. ¿Sí? Bien. La regla de estabilidad, o llamada también regla del octeto, ¿sí? Regla de estabilidad, o llamada también regla del octeto, ¿sí? Vamos a ver nosotros qué significa que la mayoría de elementos químicos, la mayoría, busca tener 8 electrones en el último nivel y con eso llegan a ser más estables. Lógicamente, como te había comentado hace un momento, para obtener 8 electrones en el último nivel hay algunas opciones. A veces ganan electrones, a veces pierden electrones o a veces comparten electrones. ¿Sí? O sea, se puede dar cualquiera de esas tres posibilidades. Que ganen electrones, que pierdan electrones o que compartan electrones. ¿Sí? Eso lo va a hacer más estable, ya que con eso van a llegar a obtener 8 electrones en el último nivel y por lo tanto van a cumplir la llamada regla del octeto. ¿Ok? Bien. A ver, hablamos por acá de la clasificación esta vez de los enlaces interatómicos. ¿Ya? Los enlaces interatómicos. A ver. ¿Por qué brilla? Dice los focos neón. No, no entiendo tu pregunta, Gisper. ¿Ya? Mira, el color que presenta
el color que presenta en este caso determinada sustancia ante su entorno, básicamente es porque tiene la cualidad, ¿sí?, de captar o recepcionar de su entorno ciertos colores. Y esos colores son los que presentan al final su brillo. Sí, o sea, ese es el color. En el caso de lo que me menciono, sí, el color neón es básicamente lo que tiene la cualidad de recepcionar esos colores característicos que hacen ese color que le llaman de color neón precisamente. ¿Sí? Es simplemente por ahí. ¿Ya? Bien, hablamos ahora de lo que es la clasificación, chicos, de los enlaces interatómicos. Bueno, en este caso, sí, en este caso nos referimos acá, como ya le había mencionado, a los tres, ¿no? El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. ¿Sí? El enlace iónico, por ejemplo, el cloruro de sodio. ¿Ya? Covalente, como te decía, es en este caso cloro gaseoso, por ejemplo, ¿no? Cuando dos átomos de cloro se enlazan. Y el metálico es cuando, por ejemplo, varios átomos de cobre se enlazan, pues, de repente en una porción de sustancia, ¿no? Yo tomo un pedacito del alambre de cobre, voy a notar esto, ¿no? Que los átomos de cobre están posicionados de esta manera y los electrones libres, ¿no? Están, pues, viajando, moviéndose por todo este lado. ¿Sí? Entonces, esta es la clasificación, chicos, de los enlaces interatómicos. A ver, para que no se aburran, primera pregunta. Quiero que ustedes primero lo intenten. Algo rápido, por favor, es teórica. Yo creo que 1 minuto es suficiente. Resuélvanlo, por favor. Ya, tengo por acá dos respuestas. Sí, me dicen la A y me dicen por ahí la alternativa C. A ver, chicos, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿hay alguna otra respuesta? Veo que en la sala que hay como 15. ¿Sí? Ya, a ver, chicos, vamos a ver. Por acá me dicen entre la A y la C. Ay, ay, ay. A ver, vamos a analizar uno por uno, ¿eh? Analizamos. Si tienen alguna duda cuando voy explicando, me avisan, ya saben, ¿eh? ¿Sí? Ya, dice, respecto al enlace químico, ¿sí? Señale la veracidad o falsedad de lo establecido, o sea, verdadero o falso, ¿no? Dice, los átomos libres tienen mayor energía que la molécula formada. Bueno, hemos dicho nosotros que cuando A y B se enlazan, A y B libres, y acá A enlazado con B, ¿correcto? Tenemos acá nosotros, en esta parte, átomos libres. ¿Ya? Cuando tienen átomos libres, tienen mayor energía, ¿sí? Pero tienen menor estabilidad. ¿Sí? Mayor energía, pero menor estabilidad. Cuando se enlazan, digo por acá, átomos enlazados, ¿sí? Átomos enlazados, en este caso tienen menor energía, ¿sí? Menor energía, pero sin embargo tienen mayor estabilidad. ¿Ok? Es así, ese es el esquemita acá que hay que mencionar. En este caso, dice
¿Los átomos libres tienen mayor energía? Sí, eso es correcto. Entonces, la primera es verdadera. ¿Sí? La primera es verdadera. ¿Sí? Creo que ya por ahí, a los que dudaban del A y la C, creo que ya, ya tienen una respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver, de repente no esa. Vamos a ver. A ver, dice, el enlace es una fuerza principalmente eléctrica que permite la unión de átomos, verdadero. Claro, ese es el concepto de lo que es enlace precisamente, ¿no? La tercera dice, cuando se forma el enlace, se absorbe energía. No, escúchame. Si disminuye la cantidad de energía, en este proceso se libera energía, porque se disminuye la cantidad de energía. Mayor energía como átomos libres, menor energía como átomos enlazados. O sea, en el proceso se libera energía. Por eso era exotérmico, ¿recuerdas? Por eso era exotérmico. O sea, acá dice se absorbe. No, no se absorbe, se libera. Ya está. ¿No? Entonces, falso, ¿no? Falso es. Ya estoy volando con ustedes acá. Falso. Claro, ¿no? Porque está mal. Entonces, la respuesta es la alternativa A. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Estamos acá también? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, continuamos entonces. Bien, ahora sí empezamos a desarrollar uno a uno los tipos de enlace mencionados. Entonces, vamos a comenzar por acá con el enlace primero de tipo iónico. ¿Está bien? Sí, primero empezamos con el enlace iónico. ¿Ya? El enlace iónico, primero, el enlace iónico vamos a decir que es la fuerza electrostática, o sea, es electrostática esta vez, que mantiene unidos a quiénes? A los iones. Bueno, los iones pueden ser anión y catión. Recuerda, anión es negativo y catión es positivo en un compuesto iónico. ¿Sí? Ya, ahora, características generales de los compuestos, de los enlaces iónicos. Principalmente, no siempre, ¿ok? Principalmente se da entre quién, ¿eh? Un no metal, ¿sí? Y ya con un elemento, bueno, acá el no se ha pasado, ¿eh? Esto lo vamos a corregir luego. ¿Ya? Entre un metal, es un metal y un no metal, ¿ok? Un metal del grupo 1A o 2A, o sea, metales alcalinos o alcalino térreos, y un elemento no metálico de grupo 6A o 7A. Halógenos o otros son anfígenos y calcógenos, no cualquiera de ellos. Entonces tendremos acá, ¿sí? O sea, se va a enlazar 1, 2A con 6, 7A. Sin embargo, hay excepciones. El berilio, por ejemplo, está en el grupo 2A. Cuando se enlaza el berilio, con cualquiera de ellos, vamos a ver que no generan compuestos iónicos, sino covalentes. ¿Está bien? Por eso te decía que principalmente se da entre metal y metal, pero hay excepciones. ¿Está bien? Igual, el aluminio, cuando se enlaza con el cloro o con el flúor principalmente, vamos a ver que no es iónico, esto es covalente. ¿Ya? Eso es covalente. Ok. Bien. Segundo dice, en su formación existe transferencia de electrones. Claro. Lo que pasa, lo que pasa es que algunos, sí, algunos, ya algunos de ellos vamos a ver nosotros que eh, algunos átomos van a ganar electrones, otros van a perder. ¿Y para qué ganan o pierden? Para ganar estabilidad. Por ejemplo, un metal le conviene perder electrones. En cambio, un no metal le conviene ganar electrones. ¿De acuerdo? Le conviene ganar. Entonces, ahí, precisamente, durante ese proceso, donde que uno gana y otro pierde, ¿sí? ¿Ya? Entonces, durante ese proceso vamos a ver que se forma un cation y un anión. Entonces, el metal forma cation, el no metal forma anión. Recuerda, los no metales tienen tendencia, chicos, no metales tienen tendencia a ganar electrones. Los metales tienen tendencia a perder electrones. Entonces tú vas a decir así, cuando el metal gana, perdón, el metal pierde electrones, se convierte en un cation. Cuando el no metal gana electrones, se convierte en un anión. El anión tiene carga negativa y el cation tiene carga positiva. Como son cargas opuestas, entonces hay una atracción entre ellos. Esa atracción se llama enlace iónico. ¿Qué tipo de atracción es? Si son atracción de cargas opuestas, es una atracción llamada electrostática, eso es física. ¿Okay? Ya. Normalmente en compuestos binarios, ¿sí? En compuestos binarios, ¿ya? La diferencia de electronegatividades entre los átomos que se enlazan
va a ser mayor o igual que 1,7 para que esto sea un enlace iónico. ¿Sí? O sea, normalmente va a ser mayor que 1,7. ¿Está bien? Ejemplo, cloruro de sodio. El sodio es 0,9 su electronegatividad en la escala de Pauling y el cloro es 3 en la escala de Pauling. Si restamos ambos, esto sale 2,1. Obviamente que 2,1 es mayor que 1,7. ¿Sí o no? Es mayor que 1,7. Entonces, estamos viendo que esto cumple con esta regla que está acá. ¿Sí? Mira, esto es para que te acuerdes. El metal, por tener baja energía de ionización y baja electronegatividad, pierde electrones. En cambio, el no metal, si el no metal en este caso es el cloro, por tener alta energía de ionización y alta electronegatividad, dice que cosa gana electrones, ¿no? Entonces ahí se genera el anión y acá se genera el cation. ¿Ya? Entonces, chicos, estamos acá tratando de ver lo que son las propiedades o las generalidades respecto a lo que es el enlace iónico. ¿Está bien? Bien. Algunos ejemplos. Mira, para el caso del cloruro de sodio. El sodio 11, cuando hace la configuración simplificada, va a estar el neón y luego va a ser 3s1. O sea que en el 3s, que tiene un solo orbital, porque es subnivel S, tiene un solo orbital, hay un solo electrón para que complete los 11. Si yo agarro el cloro número atómico 17, vamos a ver que el cloro tiene neón, 3s2 y 3p5. En este 3p5 tengo distribuido así. Acá hay un espacio para un electrón. Acá hay uno. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que este electrón de acá, ¿sí? Va a pasar de acá. Cuando este pasa para acá, acá gana un electrón y tiene 18. ¿No? Entonces, esto acá, chicos, o sea, al ganar un electrón ya tendría 18. Entonces, ella cumpliría su octeto. El de acá, cuando pierde un electrón, ahora va a quedarse con 10, o sea, va a quedar en el segundo nivel con 8 electrones, porque va a ser 1s2, 2s2, 2p6. Entonces, él va a cumplir ya el octeto. O sea, quiere decir, cuando él transfiere un electrón para acá, ambos ganan. ¿Ambos ganan qué cosa? Estabilidad. Eso tenga presente. Entonces, chicos, dice, pues, ¿no? El sodio pierde un electrón y el cloro gana un electrón. Sodio se convierte en sodio más 1 y el cloro en cloro menos 1. Esas cargas opuestas se atraen y ese es el enlace iónico, como ya lo expliqué hace un rato. ¿Sí? Si yo quiero hacer la notación de Lewis de este compuesto iónico, esto se hace así. Sodio, un electrón, cloro 7, pasa un electrón para acá, completa su objeto como anión y él sería como cation. Entonces, chicos, esta es la representación de Lewis para este compuesto. Yo puedo afirmar que solo se transfiere un electrón, ¿no? ¿Sí o no? De acá transfiere un electrón nada más a esto para que él complete el octeto. Ambos iones adquieren el octeto electrónico, o sea, son estables, ¿sí? Él ya tiene 8 y él ya tiene 8 también. O sea, ambos van a ser en este caso estables, ¿no? En ese aspecto. Bien, otros dos ejemplos. Fíjense, para el óxido de calcio, ¿ya? Para el óxido de calcio, ¿sí? Y para el nitruro de litio. En el caso del óxido de calcio, si hacemos la configuración, calcio 20, oxígeno, en este caso oxígeno es 8. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, el calcio solo tiene 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Él para que complete el octeto le faltan 2. Y él para que complete el octeto debe perder 2, porque se va a quedar con los 8 del nivel anterior. O sea, entiende usted que el calcio, su configuración es así, ¿no? Fíjate, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Ese es el calcio. Cuando pierde estos dos, pierde. En el nivel anterior, que ahora sería el tercero, quedaría con 8 electrones. O sea, estaría cumpliendo el octeto. ¿Te das cuenta? Entonces, justamente por eso al calcio le conviene perder 2. Bien, entonces de acá, cuando hago esa transferencia, ¿no? De estos 2 electrones para acá, él va a quedar en este caso como cation diatómico porque ha perdido 2 electrones, y él va a quedar como anión porque ha ganado 2 electrones.
bueno, como son en este caso cargas opuestas, se atraen electrostáticamente, entonces ahí se generan enlaces iónicos. ¿Está bien? Esta de acá va a ser la notación de Lewis, chicos, para este compuesto, que es en este caso el óxido calcio. ¿Sí? ¿Cuántos electrones se transfieren? Dos. Estos dos de acá. En el caso del nitruro de litio, ahora se van a transferir tres. Él adquiere el objeto electrónico estable y él, en este caso, no. Sin embargo, esto va a ser estable, ¿ya? Aún así, porque va a terminar, en este caso, ¿en qué, chicos? Solamente va a ser 1S2, nada más. ¿Sí? A ver, no sé si hasta ahí me están entendiendo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta por ahí? Ya, ninguna. Entonces continuamos. Propiedades, en este caso, de los compuestos iónicos. Vamos a hablar al menos de las más importantes, ¿no? Uno, mira, a condiciones ambientales, cuando digo condiciones ambientales, estoy hablando normalmente de una atmósfera y 25 grados Celsius. O sea, una atmósfera de presión y 25 grados Celsius, en este caso, de temperatura. Esta temperatura, en este caso, los compuestos iónicos son sólidos de alta dureza, ¿sí? Recuerden que la dureza, ¿sí? ¿A qué se llama dureza, chicos? La dureza es resistencia al rayado, ¿verdad? Eso es dureza, ¿sí? Entonces vamos a ver nosotros que son sólidos, en este caso, de alta dureza. ¿De acuerdo? Sólidos de alta dureza. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Estos de acá no forman moléculas. Yo no puedo decir molécula de cloruro de sodio. No. Lo que forman son redes cristalinas, ¿no? Donde yo puedo tomar estos dos consecutivos y separarlos. ¿Está bien? Pero la red es todo. ¿Ok? ¿Qué más? Podemos hablar también que son frágiles y quebradizos. ¿Eso a qué se debe? A que debido a que la estructura es de esta manera, como dicho, laminar, ¿no? Entonces, mediante la aplicación de una fuerza por acá, yo puedo ocasionar que esta capita de gas se desplace y obtenga algo así, ¿verdad? Entonces, como es posible hacer eso, entonces eso hace de que esto se pueda quebrar con facilidad. ¿Sí? A ver. Bien. En este caso, chicos, esto, por ejemplo, es una aplicación, ¿ya? De algunas propiedades que tienen los compuestos iónicos. Así es, Anjali, así es. Lo que dices es correcto. ¿Sí? Ya. Vamos entonces a lo siguiente. Bueno, acá, por ejemplo, podemos decir que son solubles en solventes polares como el agua, ¿sí? Pero claro, ¿no? Si yo digo que son solubles en cualquier tipo de solvente, eso no es correcto. Pero sí en solventes que tienen, o sea, características de ser polar, así como el agua, ¿no? Por ejemplo. En ellos son por ejemplo, puede ser soluble en etanol también, ¿sí? Que es parecido. Ya, ahora, sin embargo, también podemos hablar de que ellos, mira, si yo te preguntara, por ejemplo, ¿no? La sal de casa, ¿es buen conductor eléctrico? ¿Qué opinarías tú? A ver, la sal de casa, ¿es un buen conductor eléctrico? ¿Qué opinas? Depende, depende, ¿sí? Si está disuelto en agua, si está disuelto en agua, o si está, en este caso, fundido, entonces, en esos dos casos, sí es un buen conductor eléctrico, ¿sí? Pero si está en estado sólido, sólido nada más, entonces en ese caso ya sería un mal conductor eléctrico. Justamente usted tiene que entender que para aquella conducción tiene que haber un movimiento de cargas, partículas con carga. En este caso, chicos, cuando está en estado, o sea, sólido, ¿no? En este caso, chicos, cuando está en estado sólido, vamos a ver que es muy compacto, entonces no hay digamos, cierto grado de libertad que se le dé, ¿no? En este caso, pues, al compuesto, ¿no? Ya, en cambio, cuando está disuelto en agua, los enlaces están rotos, los cationes están libres, listos para desplazarse, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando nosotros fundimos el metal. También encontramos metales, pues, en este caso,
ya, ¿no? En su forma, digamos, catiónica libre, ¿no? Cuando están fundidos, ¿sí? Bien. Una aplicación de que, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues, estas sales disueltas en agua, o sea, se puede hacer, y estas soluciones son muy conductoras eléctricas, ¿ya? Te voy a preguntar lo siguiente, quiero que lo pienses bien, ¿sí? El agua potable, ¿no? O en todo caso, el agua, ¿no? Por ejemplo, que tú tomas o cuando estás contacto a diario, el agua, si dijera agua pura nada más, agua pura, ¿es un buen conductor eléctrico o un mal conductor eléctrico? Opiniones. A ver, veo una respuesta por acá. Ya, el agua, ojo, el agua pura, ¿es un buen conductor eléctrico o mal conductor eléctrico? A ver, dice, no es el mejor, pero sí es capaz de conducir energía eléctrica, o sea, corriente eléctrica. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan por ahí? Ahí me dicen que es un buen conductor. ¿Saben qué? La respuesta que les voy a dar le va a sorprender. Es un mal conductor. Es un mal conductor. Es un mal conductor. ¿Sabes por qué? Yo te he dicho agua pura. Te he dicho agua pura. ¿Y sabes por qué? Porque el agua es un compuesto covalente. Los compuestos covalentes son malos conductores eléctricos. Profesor, ¿pero por qué cuando yo agarro con el agua húmeda, ¿no? Agua con agua, no, o sea, mano húmeda, perdón, ¿no? ¿Por qué, profesor, me pasa corriente? Si usted dice que es un mal conductor, no debería pasarme corriente. ¿Por qué creen que pasa corriente? ¿Por qué? Piensen, piensen, piensen. A ver, ¿qué dicen? A ver, por ahí me dicen, porque no es agua pura. Así es. Es que, con lo que estamos en contacto nosotros normalmente no es agua pura. No, no es agua pura. ¿Ok? Con lo que estamos en contacto normalmente es agua, en este caso, potable. Y el agua potable tiene sales disueltas. Esas sales disueltas son compuestos iónicos disueltos. Ellos hacen que sea buen conductor eléctrico. ¿Está bien? Eso hace que sea un buen conductor eléctrico. ¿Ya? A ver, continuamos. Los compuestos iónicos, por lo general, poseen altas temperaturas de fusión. A ver, me dicen por ahí, ¿el agua pura es el del mar o río? No, no, no. Agua pura es, en este caso, agua libre de sal y libre de todo. Ese es el agua pura. Libre de sales y libre de todo. O sea, que no contenga ningún tipo de sal. Agua solo. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Ya, entonces, chicos, ya seguimos acá. Vamos ahora a hablar acerca de... Ah, por ahí me dicen, profe, el agua destilada es agua pura. El agua destilada, agua pura, se parece, ¿no? Se parece. El agua pura realmente debería ser el agua, pues, con una destilación, pero ya perfecta, ¿no? Donde en la destilación yo he eliminado todo tipo de solvente que tenía el agua inicialmente. Todo tipo de soluto, perdón, que tenía el agua inicialmente. Ese sería el agua pura. Ya, pero bueno, eso no hay en sí. La única forma de tener agua pura es mediante reacción química. La única forma. ¿Sí? Del manantial, no, eso no es puro tampoco. ¿Ya? Bien. A ver, continuamos. Entonces decimos acá, los compuestos iónicos tienen por lo general altas temperaturas de fusión. Sí, ya lo habíamos mencionado al inicio de la clase, ¿no? Sí, tienen alta temperatura de fusión. ¿Está bien? Eso básicamente se debe a un fenómeno que se llama energía reticular. La energía reticular es la energía de una red cristalina. Y la red cristalina es la red que hemos visto hace un momento, ¿no? En la figura anterior, si se ubican, por ejemplo, acá,
Esta es una red cristalina, la que está en el lado derecho superior. Esa es una red cristalina. ¿Está bien? Entonces, la energía involucrada en toda esa red, eso se llama energía reticular. ¿Ya? La energía reticular ya tiene relación en este caso con la temperatura de fusión que posee pues, un cuerpo, ¿no? Una sal, ¿no? Por ejemplo, si posee mayor energía reticular, entonces el compuesto es más estable, ¿sí? Si posee menor energía reticular, el compuesto en este caso es menos estable. ¿Está bien? De esa manera. O sea, a mayor energía reticular, mayor temperatura de fusión. También puedo afirmar eso. ¿Sí? A ver, chicos, les toca a ustedes. Trabajen con esto, por favor. Ándense con todo. ¿Alguna respuesta? Ya, a ver, me parece que se han complicado. Vamos a desarrollar. ¿Ya? Dice, respecto al enlace metálico. No, enlace metálico, dice. Dice, se presenta, a ver, por acá me dicen que es la alternativa D. Se presenta, dice, en los elementos de los grupos 1A y 7A. Bueno, también se presenta porque se presenta en todos los metales. O sea, esto sería, bueno, pero en este caso sería 1A. 7A no puede ser, ya, 7A no puede ser, ¿sabe por qué? Porque estos son no metales. Entonces, el enlace en este caso metálico se da solamente entre metales, nada más. O sea que la primera posición sería falsa. ¿Sí? Entonces la primera, chicos, sería falsa. A ver, ¿cómo sería la segunda proposición? ¿Cómo sería, chicos, la segunda proposición? ¿Ah? Ya, en este caso, la segunda proposición, ¿sí? Dice, debido a este enlace, los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica. ¿Sí? Ya, a ver. Bueno, hace un momento hemos dicho que los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque precisamente tienen electrones libres, ¿no? Y estos electrones libres se pueden mover libremente, pues, en toda la superficie metálica. Eso hace que tenga buena conductividad eléctrica. Se debe precisamente a este tipo de enlace. O sea que la segunda sería verdadera. Dice, la tercera. Se forman en aquellos elementos que tienen solo un orbital externo tipo S. Solo un orbital externo tipo S. Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, puede ser 1A, 2A. En 2A no tiene, pues, en este caso, ¿cómo digo? En 2A, por ejemplo, no tiene, ¿ya? No tiene en este caso bueno, tiene dos electrones en ese caso, ¿no? Aunque si tú lees bien la pregunta, si lees bien la pregunta acá, vas a notar lo siguiente, ¿no? Dice, se forma en aquellos elementos que tienen solo un órbita tipo S. Chicos, una pregunta, ¿el aluminio es un metal o no? El aluminio. ¿Qué dicen ustedes? El aluminio. El aluminio sí. El aluminio número atómico 13. Bueno, si tú tienes una proposición y tú quieres traértela abajo, o sea, demostrar que es falso, entonces, para demostrar que es falso una proposición, tú lo puedes hacer con un contraejemplo, ¿no? Según lo que dice acá, dice que se forman aquellos elementos que tienen solo un orbital externo tipo S. Ya, entonces, acá tú puedes hacer lo siguiente, el aluminio, 1S2, 2S2, 3S2 y 3P1. Va a ser así, ¿cierto? Bien, en este caso, el nivel externo es el de acá, es el de ahí. Te das cuenta que acá hay orbitales tipo S y también hay orbitales tipo P. Entonces, esto es falso, ¿sí? O sea que la alternativa en este caso sería la D. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Bien, vamos ahora a hablar
acerca de lo que es enlace covalente. Ya, a ver, quisiera que ustedes lean primero esta diapositiva que estoy colocando acá para que luego me entiendan lo que yo les voy a mencionar. A ver, les voy a dar un minuto para que lean esto nada más. Repito, por favor, un minuto para que lean eso. A ver, como les decía, en esta parte es muy importante leer, ¿no? Ya, entonces vamos a hablar acerca de lo que es enlace covalente. ¿Ya? Enlace covalente, ¿sí? Dice, es aquella fuerza, ¿no? Es aquella fuerza, dice, ¿verdad? Dice de atracción neta que resulta de la compartición de uno o más pares de electrones de valencia, o sea, de electrones del nivel de dos átomos, ¿cierto? ¿Está bien? Ya, o sea, compartición de uno o más pares de electrones de valencia de dos átomos. Generalmente, esto se va a dar entre átomos de elementos no metálicos. Generalmente, ¿sí? Bien. Por ejemplo, tengamos acá en cuenta esto. Tengo acá un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, tiene un solo electrón en su última capa, que es la primera en sí. Esto de acá, ¿sí? Lo que van a hacer es compartir electrones, ¿está bien? Pero al compartir electrones, ocurre que estos electrones se alinean de esta manera. Ya, entonces, al alinearse de esta manera, si al alinearse de esta manera, va a haber una atracción entre las fuerzas hacia ambos lados y acá también hacia ambos lados. Por eso dice acá, las atracciones entre el núcleo y los electrones, el núcleo y electrones se atraen ¿por qué? Porque tienen cargas opuestas. Núcleo positivo, electrones negativo. Ya. Dice, y los electrones son mayores que las repulsiones núcleo-núcleo. Ah, o sea que los núcleos también se repelen. ¿Y por qué se repelen? Porque son positivo-positivo, misma carga. Ah, entonces, mira, hay una repulsión entre el núcleo y núcleo y una atracción entre el núcleo y el electrón. Pero esa atracción entre el núcleo y el electrón es mayor. ¿Sí o no? Es mayor. Esto da como resultado una fuerza neta de atracción que mantiene justamente unido a los átomos de esa manera. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, esa es la explicación para ver cómo se forma, chicos, en este caso, el enlace covalente, ¿no? O sea, esa es la forma precisamente de nombrar en este caso, o de, en este caso, formar el enlace covalente, ¿ya? Bien, características generales de los enlaces covalentes. Primero, se presenta generalmente entre elementos no metálicos. Importante, ¿eh? Elementos no metálicos, ¿ya? Oxígeno, cloro, nitrógeno, cloruro de hidrógeno, amoníaco, agua, ¿sí? Ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno, ácido carbónico, etcétera. Ya, o sea, principalmente entre átomos de elementos no metálicos, ¿sí? Ya. Ojo, a diferencia del iónico, chicos, en el enlace iónico se daba en este caso por una transferencia de electrones. Por la transferencia de electrones se generaban un anión y un catión. Anión negativo, catión positivo y se atraían, ¿no? Acá no se da así. O sea, acá para comenzar no hay transferencia de electrones. ¿Qué cosa es lo que tengo acá? Compartición. Compartición. Esa compartición puede ser equitativa o no equitativa, pero hay compartición. ¿Sí? Profe, ¿cómo equitativa o no equitativa? Luego vamos a ver eso. Luego vamos a ver eso, ¿no? Equitativa cuando ambos ponen lo mismo y no equitativa cuando uno solo pone y el otro recibe nada más. Luego te voy a detallar. Chicos, por ejemplo acá, ¿no? Un átomo de hidrógeno, uno de cloro.
¿no? Entonces, él tiene 7 electrones, necesita uno para completar los 8. Pero como él tiene alta electronegatividad, igual que el hidrógeno tiene relativamente alta, entonces no va a poder, pues, él arrancar el electrón a esto. Si él fuera un metal, por ejemplo, ahí sí sería fácil y generaría un enlace iónico. Pero en este caso no es así. Entonces, él por más que quisiera no puede quitar electrones al otro. Entonces van a compartir, no le queda más. Al compartir se genera esto. Entonces tú tienes que ver acá una cosa, y esto para adelante, ya va a ser muy usado este término, ¿sí? Este es el par enlazante, ya que esta raya que está acá se cuenta como 2 electrones, tanto para el hidrógeno como para el cloro. Entonces, esta raya de acá simboliza el par enlazante. Los puntitos que están alrededor, cada 2 puntitos simbolizan los llamados pares solitarios o pares no enlazantes. Cada par de puntitos, o sea, cada 2 puntitos es un par, ¿no? Es así. ¿Ya? Entonces, cuando tú ves esto, vas a decir 1, 2, 3 pares no enlazantes, un guioncito acá, entonces tiene un par enlazante. Entre los átomos enlazantes, se debe cumplir por lo general el hecho que la diferencia de electronegatividad sea menor que 1,7. Hace un momento mencioné que para compuestos iónicos era normalmente mayor o igual que 1,7. Para compuestos covalentes es menor que 1,7. ¿Sí? Es menor que 1,7. ¿Ya? Entonces, eso por favor a tener presente acá. ¿Sí? A diferencia de los compuestos iónicos decíamos, no forman moléculas. Ellos forman unidades fórmulas de una enorme red cristalina. En cambio, los compuestos covalentes, ellos sí forman moléculas, chicos. Ellos sí van a formar moléculas. ¿Ok? Bien. Entonces, ellos sí van a formar moléculas. ¿Ya? Perfecto. Por ejemplo, moléculas de agua, moléculas de cloruro de hidrógeno, moléculas de yodo. Por ejemplo, ahí. Clasificación. ¿Ya? Clasificación. Vamos a clasificar de acuerdo a diversos criterios. Por ejemplo, por acá, según la cantidad de pares electrónicos compartidos. Puedo hablar del enlace simple o también del enlace múltiple. ¿Sí? El enlace simple se va a dar cuando comparten solamente un par de electrones. Y normalmente es porque cada uno de ellos aportó lo suyo. Uno a uno para generar de 2 electrones que es el enlace. Ya, entonces, mira, les comparten un solo par de electrones. El enlace múltiple puede darse cuando comparten 2 o cuando comparten 3 pares de electrones. ¿Sí? En este caso, cuando comparten 2 será un enlace doble. Y cuando comparten 3 será un enlace triple. ¿Ok? Bien, entonces tenemos acá las estructuras y la forma como se van agrupando. Bien. Bueno, la longitud de enlace es la distancia óptima entre los núcleos, como ya lo había dicho. ¿Ya? Entonces, hay que ver acá lo siguiente, ¿no? Si yo enlazo 2 átomos A y B mediante enlace simple, doble o triple, vamos a ver que en este caso el enlace simple el enlace es más potente que en el doble y en el triple. ¿Ya? O sea que acá es el enlace simple AB el que tiene mayor, en este caso pues mayor estabilidad. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, continuamos. Esa es la primera clasificación. Ya, la segunda clasificación es en este caso según la cantidad, ¿no?, de electrones. Bueno, estamos todavía en la primera, ¿no? Según la cantidad de electrones aportados para la formación de enlace. Bueno, en este caso, chicos, es la segunda, según la cantidad de electrones. La anterior era según los electrones compartidos. Ahora es según los electrones aportados a la formación del enlace, ¿sí? Según ellos, los electrones aportados a la formación del enlace. Chicos, en este caso, podemos decir así, hablar de un enlace normal y hablar de un enlace coordinado. ¿Sí? ¿En qué se diferencia? Bueno, el enlace, en este caso, chicos, normal, es cuando cada uno aporta su electrón. Cada uno aporta su electrón. Por ejemplo, para que se genere este enlace, este oxígeno con este hidrógeno aportar un electrón cada uno, igual acá. En cambio, el dativo o coordinado es cuando solamente uno aporta dos electrones y el otro no. El otro solamente recibe. ¿Cómo es esto? A ver,
Uno de los átomos aporta los electrones, ¿no? O los dos electrones para formar el enlace. Por ejemplo, A y B. A pone dos electrones y B no pone nada. Entonces ahí estoy generando, por ejemplo, un enlace negativo. ¿Sí? Ya. Antes de ver esto, vamos a ver con una preguntita para ustedes. A ver, un momentito. A ver, esto quiero que ustedes desarrollen. Chicos, analizamos esto, por favor. Ya, chicos, ¿alguna respuesta? ¿Mm? Vamos a ver, ¿alguna respuesta por el chat? Ya, a ver. Ujú, me está dando respuestas distintas, ¿ah? Ya, vamos a desarrollarlo, ¿ah? A ver, vamos a desarrollar por acá. Dice el enlace entre un átomo de flúor y uno de potasio. Atención, mira, el flúor, ¿sí? Es un no metal de grupo 7A. Por eso mismo, tiene una alta electronegatividad y tiene una alta energía de ionización, ¿sí? O sea, alta electronegatividad y alta energía de ionización. ¿De acuerdo? El potasio, el potasio 19 es un metal. En este caso, él está en el grupo 1A. Al estar en el grupo 1A, él está en el otro extremo de la tabla. Él tiene una baja electronegatividad y también tiene una baja energía de ionización. Entonces, cuando ellos se enlazan, ¿sí? Cuando ellos se enlazan, ¿ya? Notaremos nosotros que el enlace entre ambos, ¿ya? Ese enlace es un enlace iónico, ya que la diferencia de electronegatividades, ¿sí? Va a ser mayor que 1,7. Entonces, esto es verdadero, ¿sí? Esto es verdadero. ¿Está bien?
La segunda dice, en la formación del enlace iónico hay pérdida y ganancia de electrones. Claro, cuando tú tienes un átomo A y se convierte en A1 más, y un átomo B se convierte en uno menos, ¿ya? Acá hay pérdida de electrones y acá hay ganancia de electrones, ¿sí? O sea, de hecho que esto es verdadero. Eso es verdadero, ¿sí? ¿Cómo sería la tercera? A ver, la tercera que dice, ¿sí? La tercera dice, un compuesto iónico está constituido, dice, por iones de signos opuestos, ¿correcto? Dice iones de signos opuestos, ¿verdad? ¿Correcto? Ya, claro que sí. Estos iones de signos contrarios se atraen. Esa es la atracción de tipo electrostática. ¿Y por qué es electrostática? Porque justamente es la atracción de iones de signos contrarios. Entonces esto es verdadero. O sea, chicos, en consecuencia la alternativa es la D. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Bien. Ok, continuamos. Ya, a ver, estábamos acá. Bueno, ya vimos esto. Ahora vamos a ver, de acuerdo a la superposición o traslape de los orbitales atómicos. Esto de acá es parte del enlace doble, enlace simple, o sea, esto es parte del enlace múltiple, parte de ello. ¿Ya? Vamos a hablar en este caso de los enlaces sigma y también de los enlaces pi. ¿Sí? Los enlaces pi. En este caso, chicos, el enlace sigma se va a generar por el traslape, ¿sí? Frontal de dos orbitales atómicos pertenecientes al mismo eje nuclear. O sea, acá están los ejes, ¿no? Este es el eje nuclear porque es el eje que une ambos núcleos de los átomos que se van a enlazar. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hago que este orbital con el de acá se traslape, o sea, se superpongan uno sobre otro, entonces ahí se genera un enlace, que es el enlace en este caso tipo sigma. Normalmente es el primer enlace que se da. Por ejemplo, si dos átomos forman un enlace doble, el primero es sigma de todas maneras, ¿sí? El otro sería pi. Si forma un enlace triple, el primero es sigma y los dos siguientes son enlace pi. Es lo que estamos colocando acá abajo, ¿sí? Está bien hacer eso como una nota adicional, ¿ya? El enlace pi, más bien, ¿cómo se forma? Se forma por el traslape, pero lateral. Lateral de dos orbitales atómicos de ejes paralelos. O sea, tengo acá dos electrones, en este caso dos átomos que se van a enlazar y justamente los orbitales se van a colocar en esta posición. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a generar nosotros un enlace tipo pi. Pero ya saben ustedes, lo primero que se va a generar siempre es el enlace tipo sigma, ¿no? Y luego viene recién el enlace tipo pi. ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta respecto a esto? ¿Mm? Ya, continuamos. Ahora la última es, según la diferencia, ya, según la diferencia de sus electronegatividades. ¿Sí? Según la diferencia de sus electronegatividades. Ya. El enlace puede ser polar o puede ser no polar, ¿no? Puede ser un enlace polar o un enlace no polar. ¿Ya? Bien. Chicos, ya, en este caso, cuando es un enlace no polar, es cuando la diferencia de electronegatividades es igual a cero. Ese es un enlace no polar. Diferencia de electronegatividades, sí, igual a cero. Cuando es polar, la diferencia de electronegatividades es distinta de cero. Pero claro, tendría que ser menor de 1,7, ¿verdad? Porque si no, entonces sería menor de 1,7, ¿correcto? Ya. ¿De qué manera esto se manifiesta? Bueno, cuando es un enlace apolar o no polar, la compartición de electrones es equitativa completamente.
Por más que uno quisiera llevarse el electrón hacia su lado, no podría porque el otro, ¿sí? ¿No? Entonces, en el caso pues del otro, tendría pues la misma intensidad, la misma fuerza, ¿no? Entonces, va a ser difícil que uno le arranque el electrón a otro, o que jale más a su lado, ¿no? Entonces, eso es un enlace no polar, no polar. Cuando es polar, más bien, cuando es polar, ahora sí vamos a ver nosotros que uno de ellos va a jalar, digámoslo así, los electrones de enlace un poquito más hacia su lado, ¿no? En este caso, el que va a jalar más es el elemento que presenta mayor electronegatividad. ¿Está bien? En este caso, la electronegatividad del cloro es mayor que el hidrógeno, ¿sí? Eso lo sacamos de la escala de Pauling. Esto genera de que los electrones se jalen más al lado del cloro, que es más electronegativo, ¿no? Genera eso. Cuando tú ves este simbolito que está acá, ¿sí? Este simbolito significa, en este caso, cargas parciales, ¿ya? Es distinto a lo que hablábamos de una carga total que es en un anión, un cation. Estos son cargas parciales, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama enlace polar? Lo que se ha generado acá hace la simulación de un ente físico que se llama dipolo, ¿sí? Un dipolo es una partícula que tiene cargas contrarias en ambos extremos de la misma. En un extremo tengo carga positiva, en otro tiene carga negativa, ¿sí? Son cargas, solo qué cosa, parciales, ¿ya? Parciales. A ver, es importante también hablar acá del momento dipolar. Bueno, el momento dipolar simplemente nos va a indicar a nosotros, ¿ya? Nos va a indicar a nosotros, por ejemplo, de manera cuantitativa, cuando un enlace es polar o apolar. Nos va a indicar eso, ¿sí? Bien, para esto, debo indicarte lo siguiente. El momento dipolar se va a expresar en esta unidad. Bueno, esto de acá, bueno, el momento dipolar se expresa en la unidad que se llama debye. El debye es la unidad para medir momento dipolar. Pero un debye equivale a 3,33 por 10 a la menos 30 coulomb por metro. Equivale a eso, ¿sí? Tenemos acá algunos valores de momentos dipolares, pero ya establecidos pues, de manera experimental. Por ejemplo, entre el carbono y el oxígeno, es en este caso 2,4. Entre hidrógeno y cloro es 1,08 de Bay, el D es de Bay, ¿sí? Bueno, y cuanto mayor sea este momento dipolar, el cual proviene, el cual pues depende de qué, depende en este caso, chicos, ¿sí? O sea, este momento dipolar depende de qué, chicos, depende de la diferencia de tonalidades, ¿no es cierto? Depende de eso. Entonces, mientras mayor sea el momento dipolar, la molécula va a presentar mayor polaridad, ¿no? Mayor polaridad. O sea, quiere decir que hay una dependencia directa de la polaridad respecto al momento dipolar, ¿sí? Antes de hacer esto, que es la parte de repente más pesada de esto, antes de hacer ello, a ver, quiero que ustedes desarrollen esto de acá. Vamos chicos, vamos a trabajar.
Ya, a ver, acá tenemos una respuesta. Solo hay una, no sé si los demás. ¿Mm? Ya, a ver. Miren, acá en la primera, a ver, acá hay más respuestas. Me están dando pero respuestas distintas, ¿ah? Me han dicho la C y me han dicho la E. Ya, a ver, chicos. Ya, vamos a ver. Miren, en este caso dice, el enlace ALCL es apolar. Escúchame, ¿cuándo es apolar? Cuando la diferencia de electronegatividades, ¿sí? Diferencia de electronegatividades en este caso es cero, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando ambos tienen la misma electronegatividad. Ya, ahí sería apolar. Ya, pero para que eso se dé, ¿no? Para que eso se dé, eh, pues deberían ser en todo caso el mismo elemento, generalmente, observar algunas situaciones en especial, ¿no? Donde al enlazarse los dos tienen la misma electronegatividad. Por ejemplo, yo te comento algo, si tú enlazas el fósforo con hidrógeno, vas a ver que del es 2,1 y del es 2,1, electronegatividad. Obviamente que al restar, ¿no? Al restar eso me va a salir ¿cuánto? Me va a salir cero, ¿cierto? Eso me va a salir cero, ¿cierto? Entonces yo puedo afirmar, por ejemplo, que este enlace es apolar, a pesar de que no son un mismo elemento químico. Claro, pero normalmente si yo enlazo cloro con cloro, de hecho que esto es apolar, ¿no? A pesar de que tú no sepas cuándo su electronegatividad, son iguales, pues. Ah, ya, entonces hay que tener presente eso. Acá dice el enlace ALCL. Si tú te ubicas en la tabla periódica, ¿ya? Acá está el aluminio y más acá está el cloro. O sea, en la tabla periódica, la ubicación de ambos es más o menos así. Más o menos por ahí. Entonces, quiere decir que como hacia allá aumenta la electronegatividad, entonces quiere decir que el cloro es más electronegativo que el aluminio. Entonces no podría ser apolar, tendría que ser polar. ¿Sí? Entonces este enlace de acá tendría que ser necesariamente polar. ¿Sí, chicos? Es polar. Dice, el HCl es más polar que el KCl. Bueno, te digo lo siguiente. El KCl, debido a que es metal, no metal, y ya hemos visto que es un compuesto, en este caso iónico, él es quien tiene mayor carácter polar que el HCl. O sea, en este caso esto es falso, ¿no? ¿Sí? Eso sería falso. ¿Sí? Eso sería falso por ahí. Ya, a ver. Dice lo siguiente. A ver. El enlace KCl tiene mayor carácter iónico que el enlace AlCl. A ver, opiniones al respecto. ¿Opiniones al respecto? ¿Mm? A ver, ¿qué dicen ustedes? Bueno, me temo que acá no hay alternativa. Sí, me temo que acá no hay alternativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tercera es verdadera. ¿Sí? El KCl es iónico. ¿Sí? El KCl es iónico. ¿Por qué? Porque esta diferencia de tonalidades es mayor que en el AlCl. O sea, en el AlCl hay una diferencia ya establecida de tonalidades, ¿no? Entonces, en el KCl ya también hay una diferencia. Pero, ¿qué pasa? Ocurre que este es un metal alcalino, ya, y este es un metal alcalino, en este caso alcalino Ter.
Bueno, es un térreo, mejor dicho, no es un térreo, ¿no es cierto? O boroide. Entonces, esto tiene mayor electronegatividad, ¿sí? Perdón, menor electronegatividad. Ahora, otra forma que te puedes dar cuenta también es la siguiente. Ojo, mira, te puedes dar cuenta de esto. Esto, de todas maneras, es enlace iónico. En cambio, el de acá, vas a mostrar que eso es una excepción. Metal no metal, pero no. Este es covalente. O sea, la tercera es, chicos, en este caso verdadera. Mayor carácter iónico tiene el KCl+. O sea, acá debería ser 1 y 3. Entonces, acá lo regimos, lo hablamos así. 1 y 3. Ya, entonces, chicos, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Entonces, tengo una duda. ¿Cómo? Tengo una duda. ¿Una pregunta? ¿Cómo hizo para comprobar que en el primero que Ah, a ver, ALN no un es el momentito, un momentito. apolar? Un momentito, un momentito, a ver, un momentito. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En la primera hemos analizado bien, pero me parece que quede marcado mal, ¿no? A ver, vamos a ver acá. No, en la primera, ¿qué hemos dicho? Aumenta la electronegatividad, o sea que el cloro es más electronegativo que el aluminio. Entonces, ¿esto qué cosa quiere decir? Este es un enlace más bien, en este caso, pues polar, ¿no? Acá dice apolar, entonces esto es falso. Ah, cuidado con eso. Hemos analizado bien, pero al marcar lo he puesto mal, o sea, esto es falso. Tengan cuidado, o sea, hemos analizado acá, seguro que hicimos este grafito, ¿sí o no? Yo hice esto precisamente para indicarles que este era más electronegativo que el aluminio. Por ese motivo, ¿no? Por ese motivo que hay una diferencia de electronegatividades, lo cual implica que este no es apolar, pues sería polar. Entonces, esto es falso por eso. Cuando es igual, la diferencia es igual a cero, es polar, ¿no? O apolar. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Diferencia de electronegatividades igual a cero, este es apolar. Diferencia de electronegatividades diferente de cero, este es polar. En este caso, la diferencia es diferente de cero. Lo que está en diferente posición de la tabla, ¿no? En un mismo periodo, pero está uno más a la derecha. O sea, de hecho que hay una diferencia de electronegatividades distinta de cero acá. Por eso esto debería ser polar. Para que ahí sea polar, entonces es falso, ¿no? La alternativa acá, chicos, dice la que es correcta, ¿verdad? ¿No? Entonces sería ¿cuál? Solo tres. ¿Está bien eso? ¿Sí? Ya, ahí parece que la primera nos ha mareado un poco porque hemos analizado bien, pero yo he marcado mal acá, ¿no? No sé si eso responde a tu duda. ¿Sí? Aquí me estaba preguntando ahí. Ay, 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 se quedó dormido. Ya, chicos, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Mm? No, a ver, Anjali, ya corregimos. Lo que pasa es que en la uno habíamos marcado mal, ¿no? En la uno era falso. Hemos analizado bien, pero yo coloqué, pues, verdadero, ¿no? Es falso. A ver, alguien me está preguntando acá. La 2 dice, el HCl más polar que el KCl. No, lo que pasa es que el HCl y el KCl, primero, el KCl ya es iónico. Y el iónico, de hecho, presenta más polaridad que el enlace covalente polar incluso. En cambio, esto es un enlace covalente, pero polar. Entonces, si quieres hablar de quién tiene más polaridad, es el iónico, pues, el más bravo, ¿no? Entonces, por ese motivo que es falso. No sé si eso aclara tu duda, Pérez. ¿Sí?
Ya, ok. Bien, chicos, entonces vamos ahora, ya, a hablar acerca de lo que es ya la configuración de Lewis, ¿sí? Esta tal vez para muchos es la parte más pesada de esto, ¿no? La configuración de Lewis, ¿sí? Ya, a ver, cuando queremos hacer la estructura de Lewis o configuración de Lewis, ¿no? De un compuesto covalente, lo que hemos hecho antes para iónicos, ¿no? ¿Sí? Iónicos eran corchete y todo eso, ¿no? Para un compuesto covalente, ya, cuando queremos hacer la estructura de Lewis, hay que seguir un procedimiento que ya es el procedimiento sugerido, ¿no? Que es el que te voy a mostrar a continuación. Mira, lo primero es determinar, ¿sí? Determinar acá el átomo central. Ese átomo central normalmente no es el oxígeno ni el hidrógeno, salvo excepciones llega a ser el oxígeno. Por ejemplo, en el caso del agua es el oxígeno, ¿sí? Normalmente no va a ser así. Ya, dice, se distribuye a los demás elementos de forma simétrica. Ah, o sea que se trata de buscar la simetría en la molécula que yo voy a armar. ¿Entiende usted que realizar estructuras de Lewis para un compuesto covalente es como armar un rompecabezas? Es como armar un rompecabezas, ¿sí? Entonces, lo que se busca precisamente acá es buscar una molécula que sea simétrica. A veces no lo vamos a conseguir, que sea simétrica, pero se trata de buscar ello. ¿Está bien? Y también se da la recomendación que normalmente H debe ir pues a los extremos, ¿no? H a los extremos. ¿Está bien? Sí, H a los extremos. Bien. ¿Qué más? Lo que vamos a hacer es determinar la cantidad de pares enlazantes, ¿sí? Según este procedimiento. Mira, cantidad de electrones necesarios, ya, cantidad de electrones necesarios, cantidad de electrones de valencia, ¿sí? Y número de pares enlazantes. Esto vamos a mostrarlo en el ejemplo que está en el lado derecho. Noten ustedes en el lado derecho, acá, esta estructura tiene un átomo de carbono, ¿cierto? Un átomo de carbono y tiene dos átomos de oxígeno, ¿cierto? Bien. En este caso, nosotros sabemos que el carbono, por la configuración electrónica, tiene 4 electrones de valencia, ya que está en el grupo 4A. Y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, ¿sí? Ya, entonces vamos a determinar el valor de Y, que es el número de electrones de valencia. Sería un carbono que es 4 y son 2 oxígenos, pero cada átomo de oxígeno tiene 6. Sería por 2. Esta suma sale 16. O sea que yo tengo 16 electrones de valencia en este compuesto. 16. Sí, 16. Ya. Pero vamos ahora a ver cuántos electrones se necesita llegar. En el supuesto que todos cumplan octeto, como son 3 átomos, para que todos sean estables deberíamos llegar a 24 electrones, porque sería 3 por 8. ¿Sí? Eso es lo que tengo acá. O sea, a eso debo llegar. ¿Está bien? Entonces no vamos al número de pares enlazantes. Los pares enlazantes, ¿cómo sería? 24, ¿sí? 24 menos 16, pero entre 2. O sea, resto los electrones a los que debo llegar, menos los electrones de valencia, y dividido eso entre 2. Esto va a salir 4. O sea, quiere decir que acá es necesario formar 4 enlaces. O sea, en esta molécula se van a generar 4 enlaces. Entonces, acomodamos de acuerdo a lo sugerido por acá. Un carbono y 2 oxígenos, entonces el carbono va al medio, para que haya simetría. Carbono y oxígenos a los costados. ¿Sí? Entonces, vamos a generar los 4 enlaces. Podría ser 3 a un lado y uno a otro, ¿sí? ¿Está bien? O podría ser de alguna otra forma, pero ¿no? Vamos en este caso a hacer lo siguiente. Si yo quiero completar estos 4 enlaces, ¿no? Teniendo en cuenta además que estos también van a cumplir el objeto, entonces lo que hago es generar 2 a cada lado, para que haya simetría de pasada. 2 a cada lado. Eso implicaría que este carbono ya tendría con 8 electrones. El oxígeno acá estaría con 2 y 2 son 4, ¿no? Con el 6 y con el 8 ya estaría completo. Y este oxígeno también, ¿no? 2 acá, 2 acá. Cada raya cuenta como 2 electrones, pero cada raya
cuenta para ambos átomos que están compartiendo, para ambos. O sea, esto cuenta como 4 electrones para este carbono y también para este oxígeno. Entonces, con todo eso, ya estaríamos completando precisamente la estructura de Lewis para este compuesto. ¿Sí? A ver. Revisemos estos ejemplos. Quiero que ustedes primero lo revisen. A ver, un minuto para que lo revisen esto y me comenten por el chat si ya está listo. Repito, por favor, para continuar.